Nuevamente, buenos días, Dios los bendiga, sean todos bienvenidos esta mañana. Vamos a orar y vamos a la palabra, ¿le parece? Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos un domingo más, Señor, donde podemos alabar tu nombre. Señor, buscando tu presencia, sabiendo de que solo tú eres bueno, soberano, que eres, Señor, propicio siempre a todas nuestras necesidades, que siempre hablas a nuestro corazón, que nos dejas ver, Señor amado, siempre, Padre Celestial, tu palabra, Señor, como ese recurso, esa herramienta, Padre Celestial, ese alimento que sobrepasa cualquier alimento, Señor. Padre Celestial, gracias por cada amigo y hermano que está esta mañana en este lugar. Te pido que le hables, que le toques, que le bendigas, que le ministres de manera sobrenatural, Señor. Que no haya nada ni nadie que pueda robar la bendición que tú, Señor, le tienes preparada a esa persona. Señor, te adoramos, te damos gracias porque siempre y para siempre es tu misericordia. Que esta mañana esta palabra hable a cada corazón, hable a cada vida, que nos ministre y nos lleve, Señor, a hacer las cosas conforme a tu voluntad. Te adoramos, Señor, porque tú eres fiel y eres bondadoso. Toma el control de tu iglesia, Señor. Eres tú quien la tiene en tus manos. Eres tú, Señor, Padre, el único que puede obrar en ella. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Le quiero invitar a que por favor vea esta imagen. Mandemos una, por favor. ¿Podemos? Gracias. ¿Qué ve ahí? Véalos bien. ¿Cómo qué pasa? Como si se movieran, como abismos. ¿Qué más ve usted ahí? Algunos dicen, yo no veo nada. Dulces. Quédese viéndolos a ver si algunos se le mueven los círculos. ¿Sí? Pero solo mire uno a ver si se mueve uno. Solo mire uno. ¿No? ¿O sí? Algunos sí. Bueno, otra. A ver. ¿Qué ve usted ahí? Una rana. ¿Alguien ve otra cosa aparte de una rana? ¿Un caballo? ¿Alguien vio un caballo? ¿Sí lo vio o no lo vio? Si se hace así, ¿no? Hágase así, verá. ¿Sí lo vio? Ok, vamos con otra, rápido. Gracias. ¿Qué ve usted ahí? ¿Qué más ve? Una copa, ve una. Mire, alguien vio una copa. ¿Vio la copa? ¿Sí? Ok, ¿qué más ve ahí? La entrada de un arco, sí, señor, sí. Ok, mandemos otra vez. ¿Qué ve ahí? ¿Qué más ve? ¿Qué más ve? ¿Hay otra? Sí, vendemos otra vez. ¿Qué usted ve ahí? ¿Cuántos rostros usted encuentra ahí? ¿Cuántos ve? Mire bien. Mírelo bien. Busque. ¿Cuántos ve? Algunos ven 5, otros ven 7, otros ven hasta 9. A ver cuántos veo yo. Veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Alguien ve más? ¿De 7? Ok, vemos una última. ¿Cuántos animales ve ahí? Yo veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Usted, señor, ve hartos. ¿Cuántos ve? ¿Cuántos vieron la tortuga? ¿Sí vio la tortuga? ¿Sí ve el delfín? ¿El pescadito lo ve? Sí, muy bien. Bien, listo, ya podemos prender la luz. ¿Sabe lo que sucede con estas imágenes que acabamos de colocar en esta pantalla? Es particularmente lo que sucede en nuestra relación con Dios. Es lo que particularmente sucede con ¿qué?
con nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos demuestra cada día que Él logra ver cosas que usted y yo. Amén. Estas imágenes se parecen a nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor logra ver cada día cosas que usted y yo ¿qué? No logramos ver. Situaciones, propósitos u oportunidades que Dios logra ver y que lamentable muchas veces nosotros no vemos. Dios como Señor es Salvador, y al ser Salvador es como estas imágenes, visionario. Particularmente ve más allá de lo que nuestros ojos humanos pueden ver. Y quiero decirle que el Señor es experto en ver y en ser visionario y en ver cosas que otros no ven. Por ejemplo, le quiero colocar algunos ejemplos. Uno de ellos, donde abundó el pecado, el Señor vio la oportunidad de que sobreabundara la gracia. Amén. Otro ejemplo le pongo, donde estaba la enfermedad, Dios vio la oportunidad de traer una sanidad. Interesante. Donde estaba lo más vil y menospreciado, Dios vio la oportunidad de avergonzar a los sabios. Donde estaba la oscuridad, el Señor vio la oportunidad de ser la luz del mundo. El hecho de que estés aquí hoy sentado en este lugar, el hecho de que ames a Dios, el hecho de que el Señor insista en usarte, insista en enseñarte o en hablarte, incluso insista en perdonarte, es porque el Señor ha visto en ti cosas que posiblemente usted ni siquiera ha visto. ¿Alguna cosa buena le vio Dios a usted que le insiste? ¿Algún amor profundo tiene Dios sobre usted que le sigue hablando? Usted vale la pena por algo que Dios vio en usted. ¿Cuántos dicen amén y le agradecen a Dios por eso? ¿Cuántos han dicho yo no valgo ni la pena con tantas cosas que he hecho? Pero hay cosas que Dios ve en usted y en mí, las cuales hacen que valgamos la pena. Ver lo que Dios ve es algo que generalmente nos hace ver como seres de muy escasa visión. Si no fuera por Dios, nunca usted y yo hubiésemos visto esa oportunidad, esa bendición, ese propósito que Dios tenía con nosotros frente a esas circunstancias. Si no hubiese sido por la visión de Dios en nosotros, nunca la hubiésemos visto. Particularmente cuando uno se encuentra con Dios, una de las cosas que Dios le enseña a uno, le enseña a ver. Amén. ¿Le enseña a qué? A ver. Y esto fue lo que le sucedió a un hombre de la palabra de Dios, del cual quiero hablarle el día de hoy. Un hombre que en su primer contacto que tuvo con Dios, nunca había tenido el contacto con Dios, pero en su primer contacto con el Señor quería que él viera lo que Dios estaba viendo. Dios quería mostrarle lo que él estaba viendo, y ese personaje entonces se lleva un reconocimiento en la Biblia con su historia. Un personaje muy conocido. ¿Sabe de quién le estoy hablando? ¿No? ¿Ni idea? ¿Quién fue el hombre al cual el Señor le enseñó a ver? No, ni idea. Le invito a que me acompañe por favor a Éxodo capítulo 3 versículo 1. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Moisés. Dígale que está a su lado, Moisés es ese hombre. Algunos dirán, pero Moisés ya veía. Le voy a demostrar que no veía. Amén. Quiero que por favor lea esta palabra, lea esta palabra conmigo, lea este relato y pueda encontrar esta realidad. Cómo el Señor quiere enseñarle a ver a Moisés. Dice el texto bíblico rápidamente. Apacentando Moisés. Bueno, póngale mucho cuidado al relato porque al final le voy a preguntar qué vio Dios y qué vio Moisés. ¿Listo? Póngale cuidado. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él ¿qué? Miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo:
iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿Quién más está viendo? Viendo Jehová que él iba a... ¿Cómo se repite la palabra? A ver, ¿no le parece? Lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a quién. Siguiente versículo. Dijo luego Jehová: ¿viene qué? ¿Cómo se repite la palabra? A ver, ¿no le parece? Viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo, del jebuseo y todos los terminados en eo. Y versículo 9: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también ¿qué? Yo se la pasaba mirando. Y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Versículo 10 y último: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Pregunta: ¿qué veía Moisés? ¿Qué veía Moisés? ¿Una zarza? ¿Qué veía Moisés? Una zarza ardiendo. ¿Qué veía Dios? ¿Ok? ¿Qué veía Dios? ¿Qué dicen los últimos versículos? Bien he visto la ¿qué? La aflicción. Y dice: y también he visto la opresión. Moisés veía una zarza ardiendo, Dios veía un pueblo afligido. Indiscutiblemente Dios ve cosas que nosotros ¿qué? No vemos. Y por eso esta mañana quiero compartirle un mensaje que he titulado La visión de Dios. ¿Cómo se titula? Dígale que está a su lado: la visión de Dios. ¿Cuántos como yo, como Moisés, tenemos que esta mañana decirle a Dios: Señor, enséñanos a ver? No, en serio. ¿Cuántos desean que el Señor les enseñe a ver lo que realmente Él está viendo? A veces uno se distrae viendo lo que no debe. Y por eso este mensaje lo he titulado La visión de Dios. En este pasaje que acabamos de leer, indiscutiblemente Moisés está viendo una cosa y Dios está viendo otra totalmente distinta. En este pasaje descubrí tres aspectos que Dios quería que Moisés viera y los cuales le mostró para que él los viera. Estos mismos aspectos siguen vigentes el día de hoy. Son principios teológicos que no han cambiado en el tiempo. Son principios que Dios desea que usted también vea el día de hoy. Porque estoy seguro que muchos de los que estamos aquí, aunque llevamos andando tiempo con Dios, no hemos visto lo que Dios ha visto. Y por lo tanto, este pasaje me habla de tres aspectos particulares, de tres principios importantes por los cuales el Señor te trajo aquí. La zarza ardiendo de hoy es este púlpito, para que usted vea tres aspectos. Amén. Tres aspectos que Dios quiere que vea. A continuación descubrámoslos. Primer aspecto que Dios quiere que tú veas, lo encuentra en el versículo 1 al 3. Por favor, retomemos la lectura y entremos en estos pasajes tan interesantes y tan hermosos. Éxodo capítulo 3 versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través de ¿qué? Y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa? Y subraye la palabra causa. ¿Por qué qué? Causa la zarza no se quema. Y en estos primeros versículos encuentro el primer aspecto que Dios quiere que veas, por el cual te trajo aquí.
Primer aspecto que Dios quiere es que veas: su llamado. ¿Cuál es el primer aspecto? ¿Usted me creería si yo le digo que Dios lo está llamando? No, en serio, mi hermano. Dios a usted lo está llamando. Y lo primero, o el primer aspecto que Dios quiere que tú veas es ese: su llamado. ¿Por qué? Porque muchos no han visto que Dios hace rato los está, y no precisamente para partir con Él, ¿ok? No, porque algunos dirán: uy, ya me llegó la hora de... No, 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 no. Espérenme y les pongo, ¿ok? Cuando hablo de llamado, me estoy refiriendo a ese tipo, o cuando hablamos de llamado, no hacemos referencia a señas. ¿Usted alguna vez se ha encontrado con un amigo en el parque? El viernes me encontré con alguien en un centro comercial para charlar con esa persona. Entonces estaba lejos y me tocó hacerle. ¿Sí? Llamado. Escúcheme, cuando hablo de llamado me estoy refiriendo a palabras o gestos para comunicar algo, para relacionarse o hacerte entender algo que especialmente Dios tiene para ti. Es muy importante lo que Dios desea comunicar, porque un ser como Él, un ser tan poderoso como Dios, no se molestaría en llamar a un ser tan insignificante como yo si fuera para cualquier bobada. Algo supremamente interesante Dios quiere decirte, o Dios quiere hablarte, si está llamándote. Porque comprendamos lo siguiente: al comprender hoy que el Señor, que el Dios de los ejércitos, que el soberano, que el gran yo soy, que el Señor Dios todopoderoso del cielo quiere que veas que te está llamando, es porque Dios tiene algo para ti. ¿Amén o no amén? Ahora le digo esto, por favor, póngame mucha atención. Saber que Dios lo está llamando a usted hoy tiene que producirle algo. Usted debe sentir algo. Le voy a poner ejemplos. Debe sentir algo, porque es que ese Dios es muy poderoso. Hoy quiero decirle que Dios lo está llamando. ¿Qué siente al yo decirle que Dios lo está llamando, sabiendo que el que lo está llamando es muy poderoso? Usted al menos debe sentir algo así como cuando su papá o su mamá lo llamaban por más de 3 veces seguidas. Usted debe sentir algo así como cuando el director del colegio lo llamaba a coordinación. Usted debe sentir algo así como cuando encontraste 10 llamadas perdidas de papá o mamá, o de la esposa o del esposo, porque usted no ha llegado a la casa. ¿Alguno le ha pagado? ¿Qué siente? ¿Qué siente usted al saber que Dios lo está llamando? Usted debe sentir como cuando le llega una citación. Debe presentarse al juzgado. Pero yo qué hice. Escúcheme, el llamado de Dios hace referencia a esa invitación divina a ser parte de algo. No solo de ser su hijo, sino porque Él tiene convocados para realizar propósitos. ¿Amén o no amén? Amén. Encomiendas, tareas o algún tipo de llamado a los cuales algunos le llaman ministerio. Particularmente cuando Dios llama, es porque quiere hacer encargos. Amén. Particularmente cuando Dios llama, es porque quiere hacer encargos, porque quiere hacer encomiendas, o porque quiere colocar tareas. Un ser como Dios no llamaría para pequeñeces. No se molestaría en aparecerse en una zarza para simple función, para simple espectáculo. No, para simple show no lo haría. No se presentaría ni llamaría para pequeñeces. Algo grande tiene, y la realidad de hoy es que todos los que estamos aquí estamos siendo llamados por Dios. ¿Necesita una zarza ardiendo? Aquí está. Amén. Este mensaje es la zarza ardiendo que Dios le ha colocado para hacerle entender que Él te está llamando. La pregunta es: ¿ya viste que Dios te está llamando? Amén. Otra vez, ¿listo? Usted me responde. ¿Ya vio que Dios lo está llamando? ¿Amén o no amén? En el contexto, entremos al contexto. Moisés
es un hombre que lo que está sucediendo en los 3 primeros versículos es que está siendo llamado por Dios. Eso es lo que está pasando en esos 3 primeros versículos. Y Dios quiere que él vea ese llamado que le está haciendo. Es el año más o menos 1250 antes de Cristo, 1230 antes de Cristo. Está ahí oscilando en una fecha para ponerlo en contexto. Más o menos sucedió esto. Recuerde que la vida de Moisés duró 120 años. Moisés vivió 120 años, y si usted estudia la palabra va a encontrar que él vivió 3 etapas de 40 años. 3 etapas. En la primera etapa de los primeros 40 años, Moisés estuvo aprendiendo a ser alguien que no debía ser. En los primeros 40 años, aprendiendo a ser príncipe de Egipto, aprendiendo a ser alguien que no debía ser. Los siguientes 40 años, más o menos para esta época se están terminando, está aprendiendo, pasó en el desierto a aprender que no era nadie. Pasó 40 años de su vida aprendiendo a ser alguien que no debía ser, príncipe de Egipto. Luego se fue al desierto y duró otros 40 años en el desierto aprendiendo que no era nadie. Y por último, sus últimos 40 años después de aquí en esta etapa, al parecer Moisés tiene 80 años cuando Dios lo llamó acá. Y los otros 40 años de su vida posteriores, los finales, aprendiendo a ser siervo de Dios. Amén. Ahí le dividí y le hice una línea del tiempo con la vida de Moisés. Moisés, al parecer, en este pasaje tiene alrededor de 80 años cuando está siendo llamado por Dios. ¿Por qué Dios quería que Moisés viera que lo estaba llamando? Es la gran pregunta. Porque principalmente Dios vio algo. ¿Por qué razón lo llama? ¿Por qué razón se le aparece cuando él está, escúcheme, en un desierto pastoreando ovejas? La respuesta se encuentra unos versículos antes, en el capítulo 2. Devuélvase un poquitico, en los versículos 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró. ¿Qué hizo Dios? Miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. Y luego, después de estos versículos, comienza el capítulo 3, versículo 1, cuando Dios lo llama. En otras palabras, ¿por qué Dios llamó a Moisés? Porque Dios primero vio algo. ¿Y qué vio Dios? El sufrimiento de un pueblo. Particularmente Dios, cuando ve algo, suele llamar gente. No sé si Dios le está hablando. Otra vez lo digo, ¿listo? Particularmente cuando Dios ve algo, le da por llamar ¿qué? Personas. Que fue lo mismo que hizo con este señor. Y el texto dice que Moisés se encontraba en el versículo 1 apacentando las ovejas. Le quiero decir aquí un primer principio: Moisés no se encontraba desocupado, porque Dios no llama desocupados. Bueno, nuevamente, si usted está esperando dejar el trabajo para que Dios lo llame, no. Dios no llama desocupados. Dios llama a gente que se encuentra ocupada. Dios llama particularmente desubicados. Amén. Ay, yo sé que el Señor está hablando esta mañana, ¿cierto que sí? Dios no es que llame desocupados, sino que desubicados. ¿Por qué? Porque Moisés está apacentando lo que no es de él. ¿Qué está apacentando? ¿Las ovejas de quién? Y no hay nada más feo que trabajar para otro y usted saber que se está matando y no es lo suyo. Bueno, no, amén. ¿No le parece? La pregunta es: ¿por qué Dios lo está llamando? Porque quiere darle algo propio. No, yo pensé que usted iba a decir amén, gloria a Dios. Escúcheme, Dios quiere que veas su llamado allí, en lo cotidiano.
Mientras que usted va yendo por el camino es cuando Dios lo va a llamar. Porque algo que tengo que decirle: Dios no llama capacitados, Dios capacita a los llamados. ¿Amén o no amén? Y dice el texto, particularmente entrando en lo que todos quieren que entremos, es en la bendita zarza ardiendo. Usted imagínese en un bosque, es un monte, usted está con sus ovejas, está solo, no hay ningún ser humano, usted está solo con sus ovejas por allá en el monte, y de repente usted va pasando y hay una zarza echando fuego y no se consume, no se vuelve cenizas. ¿Usted qué sentiría si viera una cosa así? Dice: uy, se me apareció el difunto, y usted corra, ¿cierto? Escúcheme, la zarza ardía, y según el contexto, versículo 2, dice el pasaje que era Dios apareciéndose, el ángel de Jehová, dice la Biblia. Quiero hacer un paréntesis y contarle que en la Biblia el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es un tanto interesante y un tanto misterioso, porque no es un ángel, al parecer es una cristofanía, es decir, es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Qué interesante eso, porque el ángel de Jehová da órdenes, los ángeles no daban órdenes, los ángeles decían: Dios le mandó decir. Pero este ángel de Jehová luego habla como Dios y es Dios. Entonces no es cualquiera, ¿sí me hago entender? Pero también no es ese padre, sino al parecer los teólogos dicen que es Jesucristo. Interesante, ¿no le parece? Pero lo que nos compete es decir que hay una situación, y es que la zarza no se consume. Es particularmente extraño lo que pasa, y eso fue lo que a Moisés le pareció curioso. Una zarza que está quemándose, pero que no se vuelve ceniza, y que entonces está ahí prendida y está ahí. Y dice el versículo bíblico que entonces la zarza no se consumía. Y en el versículo 3, por favor, dice el texto que Dios logró su cometido. ¿Cuál fue el cometido de Dios? Que Moisés fuera y viera. ¿Que Moisés qué? ¿Por qué Dios levanta zarzas ardiendo que no se consumen? ¿Por qué hace cosas extrañas? Para una cosa: llamar su atención. ¿Para llamar su qué? La pregunta que le tengo que hacer es la siguiente: ¿usted de casualidad en estos días no ha visto zarzas ardiendo? ¿O simplemente ha pasado de largo? Porque escúcheme, Dios suele hacer cosas extrañas. Algunos se han metido en ese mundo de tratar de darle una explicación simbológica a la zarza ardiendo, ¿no? Es el fuego de Dios que quiere que esté en usted. Y algunos dicen: ¿perdón? Así como el fuego que está ahí es el fuego que estaba pasando el pueblo en Egipto, dicen algunos. Interpretaciones interesantes. Pero lo cierto es que una zarza ardiendo no tiene ninguna explicación. Lo único es que es extraña y que va a llamar la atención de cualquiera. Amén. ¿Cuál es la explicación lógica para este pasaje? Dios hace esto para una cosa: llamar la atención de Moisés. Y es lo mismo que Dios va a hacer en la vida suya. Va a colocar cosas extrañas a su alrededor para simplemente llamar ¿qué? En otras palabras, es como si Dios estuviera haciendo: oiga, póngame. Es lo que el pasaje quiere decir, escúcheme. ¿Y te has puesto a analizar las cosas extrañas que suceden a tu alrededor? Cosas extrañas que suceden a su alrededor pueden estar sucediendo en este momento. ¿No será Dios llamándolo? ¿No será Dios llamándolo para que usted le preste atención? Quizá Él tiene un llamado para usted y seguramente requiere de sus servicios. Por eso coloca cosas extrañas alrededor suyo. ¿Qué sería una zarza ardiendo entonces? Esa palabra que siempre te sale en el devocional. ¿A ninguno le pasa? ¿Qué será una zarza ardiendo? Esa palabra que siempre me sale en el devocional y que en la predicación me confirmaron. ¿Qué será una zarza ardiendo? Es el lugar de trabajo con esos compañeros que no conocen de Dios, pero que requieren de ti o acuden a usted con sus problemas. Venga, le cuento lo que me ha pasado. Y usted: pero ¿por qué me contarán a mí? Una zarza. ¿Soy claro con lo que estoy hablando? Una zarza ardiendo. Esa persona que de la nada te habla de Dios en el bus, en el Transmilenio, en un sueño.
o ese pensamiento que está acá, que usted sabe que no se puede quedar ahí. Una zarza ardiendo, esa familia de tu vecindad que está mal y que necesita la ayuda de alguien, y sientes que tú se la puedes dar. ¿Qué es una zarza ardiendo? Esa persona que sabes que debes invitar a la iglesia. ¿Qué es una zarza ardiendo? Esa relación que no está muy bien, que usted sabe que tiene que arreglar. Esos son zarzas ardiendo. Dios llamando su atención, porque requiere de sus servicios, porque Dios quiere hacer algo con usted. Dios, si enciende una zarza, es para que veas que te está llamando. ¿Amén o no amén? Iré yo ahora y veré, dice Moisés. Y este Moisés es interesante, y el principio que aplica, ¿no? El principio de la curiosidad. ¿El principio de la qué? Aquel que es curioso para los asuntos divinos terminará siendo llamado por Dios. ¿Amén o no amén? Si a usted le gustan las cosas de Dios, va a terminar siendo llamado por Dios. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos se gozan en la presencia del Señor? La causa del arder de una zarza es que veas el llamado de Dios. A veces Dios nos coloca en lugares donde quiere usarnos. Algunos a veces dicen: Señor, cámbiame de trabajo, yo quisiera estar en un ambiente más sano, en un ambiente de cristianos. Yo me acuerdo de una señora en La Vega. Es que particularmente hay un conjunto residencial en La Vega donde viven muchos cristianos, y es donde más se agarran. Entonces decía alguien un día: es que yo quisiera vivir allá, porque es que allá debe ser bonito, todos los hermanos de la iglesia están allá viviendo. Y algunos le dicen al Señor: Señor, yo quiero trabajar en un lugar donde sea menos pesado, donde hayan puros cristianos. Le voy a decir: no le pida eso a Dios, porque el diablo estaba en el cielo y se descarrió. Amén. Amén o no amén. Si Dios lo colocó en ese lugar que lo colocó, es porque allá es una zarza, un lugar donde Dios está llamando su atención. Primer aspecto que Dios quiere que veas: su llamado. ¿Cuál es el primero? Su llamado. Segundo, versículo 4. Entremos al versículo 4. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Ha entendido la palabra? Versículo 4 al 6 encuentro el segundo aspecto que Dios quiere que veas. El primero, su llamado. Segundo, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, que es, era tan tremenda, ¿no? Tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre. ¿Cuál era el papá de Moisés? Démoslo ahí. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo ¿de qué? De mirar a Dios. Aquí en estos versículos encuentro el segundo aspecto que Dios quiere que veas. El primero, su llamado. El segundo, su deidad. ¿Cuál es el segundo? Deidad. Dígale al que está a su lado: deidad. ¿Alguien sabe qué es la deidad de Dios? Muchos no han visto la gran deidad de Dios. Otro aspecto que Dios quiere que tú veas es su deidad. Cuando hablo de deidad, me estoy refiriendo a su ser, me estoy refiriendo a sus atributos sobrenaturales. Cuando a ti te digan la deidad de Dios, te están hablando de lo sobrenatural que es Dios. Una deidad es un ser que es adorable. Cuando hablamos de deidad de Dios, nos estamos refiriendo a su poder, nos estamos refiriendo a que Él está por encima de los seres humanos, que es glorioso, resplandeciente, que es adorable. Nosotros no le rendimos adoración a nadie más, sino a la deidad de Dios. Dios es una deidad, es poderoso, es Dios, es divino. El mejor ejemplo que yo le puedo dar de deidad es esta palabra: divino. Amén. Por eso procure no decirle a su esposa o a su esposo: estás divino, estás divina. No, dígale: estás hermoso, porque esa palabra divino en un contexto más cristiano es solo para Dios. Amén. Es solo para adorarlo, es solo para exaltarlo, al que hay que rendirle culto, al que es creador. ¿Por qué le hablo de esto? Porque Dios
es la deidad. Y posiblemente muchos saben esto. Muchos saben que Dios es todopoderoso, que es glorioso, pero pocos han interiorizado esa idea. Han entendido realmente que Dios tiene este gran atributo y que es un ente diferenciador. Una cosa es saber y otra cosa es creer en ese Dios sobrenatural. ¿Me estoy haciendo entender? A menudo las personas demuestran lo que creen. A menudo. Muchos dicen saber la deidad de Dios, pero pocos demuestran que viven y creen en la deidad de Dios. Una cosa es saber que Dios es sobrenatural y otra cosa es experimentar que Dios es sobrenatural. En este punto, Dios quiere que veas su deidad, y cuando hablo de verlo, es que lo experimentes. Si la salvación fuera por saber, ¿cuántos serían salvos? Todos. Pero la salvación no es por saber, la salvación es por creer. Me hago entender, le pongo ese ejemplo para que usted entienda lo profundo que es esto. Dios quiere que veas no solo información, porque es que hay muchas personas que simplemente saben información de Dios. Hay personas que saben más que usted y yo de Dios, pero la gran diferencia con ellos es que nosotros la creemos. Amén. La vivimos, la interiorizamos. Por ejemplo, hoy Dios quiere que veas su deidad. Con seguridad, conocer e interiorizar, en otras palabras, ver la deidad de Dios, es entender su poder sobrenatural como ser divino, como ser poderoso. Y si usted logra interiorizar esto que le acabo de decir, la deidad de Dios, le aseguro que usted está solucionando 10,000 problemas de su vida. ¿Qué está solucionando qué? Algunos preguntarían, ¿cómo se relaciona solucionar 10,000 problemas con entender la deidad de Dios? En lo siguiente: hay un gran ente diferenciador entre los que solo saben y los que creen. ¿Soy claro con lo que estoy hablando? Hay un ente muy diferenciador. Y usted y yo, escúcheme, estaríamos subestimando el poder, la soberanía de Dios o su deidad, entendiéndome en este momento que es deidad. Usted y yo la estaríamos subestimando cuando, primero, no solo buscas solución de tus problemas en Dios, sino en otros, puesto que sientes que hay que ayudarle porque como que se demora. Amén. Ahí estás subestimando su deidad, su poder. ¿Cuándo más subestimas la deidad de Dios? Cuando haces lo contrario a su voluntad, tratando de negociar principios porque a ti te parece que Dios es flexible y hasta va a estar de acuerdo con tus razones. ¿Cuándo más subestimas la deidad de Dios? Cuando dudas de lo que Él te ha prometido y hasta te lo ha demostrado con señales y hasta milagros en otros momentos de tu vida. Subestimas la deidad de Dios cuando oras tratando de hacerle sugerencias a Dios de lo que Él te quiere dar. Me parece que es mejor que me des esto. O cuando le sugieres que haga algo que tú quieres porque te parece a ti que es lo correcto, pretendiendo ser como el consejero de Dios para que Él haga sus designios. Ahí subestima su deidad. Subestima su deidad cuando tiendes a jugar en tu relación con Dios. Hoy tienes una pata en el mundo y mañana la tienes en la iglesia y luego otra vez y otra vez. Subestimamos la deidad de Dios de esa forma. No lo tomamos en serio y sobre todo me quiero detener en una que nombré. Cuando tratamos de hacerle sugerencias a Dios de que nos dé lo que nosotros queremos. Una cosa es que usted le haga saber a Dios lo que usted quiere y otra cosa es que usted insista en pedirle a Dios lo que usted tanto quiere sin ser esa la voluntad de Dios. Por eso, si usted quiere pedirle algo a Dios, pídaselo, pero no se le olvide decirle esto: pero por sobre todo, haz tú. ¿Amén o no amén? ¿Soy claro con lo que estoy hablando? Nunca, pero nunca subestimes la naturaleza de Dios, es decir, su deidad. ¿Por qué? Porque si tú no lo haces, fracasarás en tu relación con Él. Además que la fe realmente descansa
en la deidad de Dios. ¿Por qué creemos en Dios? ¿Usted por qué sigue creyendo en Dios? Porque sabe que Él es poderoso. ¿Usted por qué sigue descansando en Dios? ¿Usted por qué sigue buscando a Dios? Porque usted sabe que sin Él no puede vivir. Y en el contexto, entrando en estos pasajes rápidamente, el misterio de la zarza que no se consume es revelado. Versículo 4 hasta el versículo 3 está el enigma de una zarza que arde y no se quema, pero particularmente la zarza habla. Además de que no se consume, habla. Imagínense esa locura usted. Tremendo, ¿no le parece? Habla, y entonces lo que hace al hablar es hacer una carta de ¿de qué? Una carta de presentación. Es nada más ni nada menos que Dios. La situación de la zarza es Dios. Y en estos versículos Dios se presenta. Él presenta su deidad. Le hace saber a Moisés quién es Él, con varias pruebas indubitables. Su deidad, su manifestación, desbordantemente tiene muchas pruebas. Y lo que Dios hace aquí es mostrarle a Moisés quién es Él, porque hasta el momento, si usted nota, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó desde en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Versículo siguiente. Dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Siguiente versículo: yo soy el Dios de tu padre, bueno, de Abraham, de Isaac, de Jacob, y siempre respaldado con la palabra Dios, deidad. Y entonces Moisés tiene miedo de mirar a Dios. Moisés habló con Dios. Moisés estaba acercando sin quitarse las sandalias ante el Señor, y hasta ahí él no sabía con quién estaba hablando. ¿Cuándo es que tiene miedo de mirar a Dios? Cuando Dios le dice quién es Él: el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es ahí donde Moisés tiene miedo de mirar a Dios. ¿Y por qué tiene miedo? Porque entiende que con el que está hablando es una deidad. ¿Amén o no amén? Entonces, escúcheme. Pruebas indubitables en este pasaje de la deidad de Dios. La primera, saber el nombre de Moisés, ¿no? ¿Por dónde lo llama? Moisés, Moisés. Y yo: Moisés, ¿usted? ¿Quién me llama? Lo conoce. ¿Qué más? Hablar de en medio de una zarza que no se consume. Una aparición, algo misterioso. Dice el texto que le dice que se quite sus sandalias porque el lugar en donde está es tierra santa. Es decir, que Él es santo, que es un ser santo, y que el lugar donde Él esté es santo. Sinónimos o pruebas de su deidad. Ser el Dios de su padre. ¿Cuál es el padre de Moisés? Ya. Se encuentra en el capítulo anterior, Éxodo 2:1. Éxodo 2:1. Aquí está el Dios del padre de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Siguiente. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Más adelante usted nota que el nombre Moisés se lo pone la hija del faraón. Amén. Si usted nota el versículo 1 del capítulo 2, usted va a notar allí el varón de la casa de Leví. Cuando dice el texto de la casa de Leví, se está refiriendo a una de las tribus hijas de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y uno de ellos se llamó Leví. Es decir, que Moisés es descendiente de los levitas. Por eso, volviendo al texto, Éxodo 3:4, cuando Dios le dice a Moisés: yo soy el Dios de tu padre, le está hablando de su padre biológico. Porque si usted no sabía, Moisés lo echaron por una canasta en un río abajo porque estaba matando a los niños. Y entonces la hija del faraón encuentra al bebé y lo cría y le pone por nombre Moisés. Y Moisés fue criado siendo rico, siendo príncipe de Egipto. Pero él sabía, porque lo amamanta y se lo cría la mamá de él, una hebrea, una esclava. Moisés conoce sus raíces. Por allá cometió un delito de asesinar a un egipcio porque vio que le estaba cascando a uno de sus hermanos de su pueblo, a los hebreos. Moisés sabía
que él era hebreo. Y cuando Dios le dice en este texto del versículo 6, le dice: yo soy el Dios de tu padre. ¿A cuál padre se está refiriendo? A su papá biológico. Se está refiriendo a que él conoce y sabe que él es hebreo, por eso lo está llamando. Y le nombra 3 referentes más: Abraham, Isaac, ¿y quién más? En el contexto, Moisés ha oído de Dios, del Dios de los hebreos, pero nunca había visto o interiorizado quién era el Dios de los hebreos. Por ser egipcio, los egipcios sabían que los hebreos, los esclavos, tenían su Dios, al cual adoraban, y los egipcios tenían sus dioses. Moisés fue criado adorando otros dioses. Él sabía quién era el Dios de los hebreos, pero nunca había tenido un encuentro con él. Nunca se había enfrentado a su deidad. Nunca lo había visto. Esto lo habíamos dicho al principio. Por esta razón es la necesaria presentación de la deidad de Dios. Es la necesaria carta de presentación hacia Moisés para que él sepa con quién está hablando. Porque si Moisés no sabe con quién está hablando, seguramente le echa un baldado de agua a la zarza. Amén. Porque como no sabía con quién estaba aquí hablando. ¿Y cuántas veces usted ha visto la deidad de Dios? ¿Cuántas veces Dios se le ha presentado no solo como ese amigo, como ese parcero, como ese que ahí está, sino como esa deidad que es poderosa? ¿Cuántos de los que están aquí han sentido la voz de Dios que les ha hablado? No, en serio. ¿Cuántos de los que están aquí han sido exhortados por Dios? ¿Cuántos de los que están aquí han sentido una sanidad pese a una enfermedad que han tenido? ¿Cuántos de los que están aquí a Dios nos ha guardado de un accidente? ¿Usted a Dios lo ha guardado de un accidente? ¿A cuántos de los que estamos aquí Dios nos guardó hasta la vida? Nos guardó de la muerte en un accidente. Ahí Dios estaba presentando como eso que es una deidad. Cuando te diste cuenta que Él te amaba sobrenaturalmente, cuando viste su provisión sobrenatural, y creo que es una de las que más hemos visto en estos días, la provisión de Dios. Eso quiere decir que Dios es una deidad. ¿Amén o no amén? La garantía de la fe, de la victoria, de lograr los propósitos en Dios, las tareas encomendadas, reposa en esto, en su deidad, en que hay una fuerza sobrenatural en Él que es la que me va a ayudar. Era necesario que Moisés viera quién era Dios, porque cuando vemos quién es Dios y conocemos su deidad, escúcheme, esto transmite confianza a nuestra fe, al yo saber la soberanía y el poder de Dios. ¿No le parece a usted? Descansa usted en alguien que es muy poderoso. Y según esta escena entre Dios y Moisés, para entender su deidad hay una única forma, y esa única forma es tener la experiencia personal. ¿Amén o no amén? En otras palabras, Dios necesita hablarle a usted. Dios lo trae aquí a la iglesia para que le prediquemos de la palabra, pero usted mismo por sus propios medios debe sentir esta presencia del Señor. ¿Amén o no amén? Para pasar al tercero rápidamente, Moisés tiene miedo de ver quién es Dios, y tiene miedo hasta cuando entiende quién es Él, el Dios del padre de él. En otras palabras, Moisés se vino a enterar alrededor de 80 años después que ese Dios a los cuales los hebreos adoraban es real. Tremendo, ¿no le parece a usted? Moisés posiblemente cuando se fue al desierto adoró o le pidió a los dioses que le enseñaron a los egipcios, pero ¿alguno se manifestó con alguna cosa? No. ¿Cuál fue el único que se le manifestó? El Dios de los hebreos, el Dios de él. Y escúcheme, en esta parte la palabra dice que él le dijo en el versículo 5 que no se acercara. ¿Por qué Dios le dijo que no se acercara? Porque al parecer traía algo puesto que era Made in Egipto. Unas sandalias Made in Egipto que implican, escúcheme, santidad, no pureza. Dios le pide particularmente quitarse los zapatos para entrar a un lugar santo. Era un hábito interesante, pero hay algo interesante, mucho más interesante, y es la palabra quítate. ¿Por qué quítese? Para facilitarle el acercamiento. En otras palabras, Dios sí quiere que se acerque.
En otras palabras, Dios también desea que usted se acerque, pero para que usted se pueda acercar a la presencia de Dios, ¿qué debe hacer? Quitarse. Interesante que para acercarme a Dios no tengo que tener, sino que tengo que quitarme. ¿Quitarse qué? Todo aquello que interrumpe la relación con Dios. Estamos hablando del pecado. ¿Amén o no amén? Me interesa que Dios no le dijo a Moisés: venga papito, le quito. El quitarse es de nosotros. Es una responsabilidad mía. Es algo que me compete hacer a mí. El deseo de Dios es que te acerques. Y hay 3 referentes interesantes en el pasaje. En el versículo 6: Abraham, Isaac y ¿quién más? Y Jacob. Puntos de referencia para Moisés. ¿Quién no conoce a Abraham, Isaac y Jacob? Todo el mundo los conoce. Porque dieron testimonio de la deidad de Dios, de que ellos al andar con Dios fueron personas y hombres bendecidos. En esta parte hago un paréntesis para decirle qué importante es dar buen testimonio del Dios que tenemos. Porque Dios se le va a aparecer a Oriana y le va a decir: Oriana, yo soy el Dios de Nelson, el Dios de Dayara y el Dios de John. Como Dayara sabe que son personas bendecidas, ese Dios que tienen es poderoso. Es un punto de referencia muy importante para entender que ese Dios es verdadero. Amén. Y el miedo de mirar a Dios, no sé cómo decírselo, si es reverencia, si es susto de ese gran poder, o si es porque se siente descubierto de un asesinato que cometió hace 40 años. Amén. Lo interesante es que Dios lo busca para restaurarlo. Amén. Tercer aspecto que Dios quiere que veas. ¿El primero cuál es? ¿Cuál es el primer aspecto que Dios quiere que veas? El segundo, su deidad. El tercero, versículos 7 al 10, rápidamente dice así: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a la tierra de estos paganos, que no le voy a leer. Versículo 9: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y en estos versículos encuentro el tercer aspecto que Dios quiere que usted y yo veamos. El primero, su llamado; el segundo, su deidad; y el tercero, su misión. Con M. ¿Su qué? Dígale que a su lado, su misión. Muchos no han visto la gran misión que Dios tiene o que Dios lleva a cabo. El último aspecto que Dios quiere que veas es su misión. Cuando hablo de misión, me estoy refiriendo a esa misión completamente salvífica que Dios tiene. La misión de Dios son esos planes, son esos proyectos, son esas obras, son esas instrucciones, son esos pensamientos o intenciones que Él ha tenido con los seres humanos, especialmente con sus hijos, la cual se la puedo resumir en una sola palabra: salvarlos. Vio la aflicción del pueblo, vio la opresión y quiere librarlos. Tiene una misión. Dios tiene una misión. Lo tercero que Dios quiere que veas, el tercer aspecto, es esa misión, la misión que Él quiere llevar a cabo. En la Biblia hay una palabra que se conoce como la Gran Comisión. ¿Usted sabe cuál es la Gran Comisión? Ustedes dicen, una iglesia que queda allí en Puerto Bonito. Sí, pero ¿qué? Señor, evangelizar. La Gran Comisión implica evangelizar, implica ser discípulos, implica predicar y extender el reino. Dios tiene misiones. Nuestro Dios es un Dios misionero. Bueno, nuevamente. Algunos se acuerdan de las misiones porque cuando jugaban Xbox tenían que hacer misiones. Ah, sí se acordó, ahora sí, muy bien. ¿Cuál es la misión de Dios con la humanidad? Según Jesucristo, salvarla y no condenarla. ¿Cuál es la misión de Dios con la humanidad? Salvarla. ¿Y qué? El Señor es un Dios de misiones. Y Dios con todo ser humano, especialmente con los que estamos aquí sentados, tiene una misión. ¿Cuál cree que es la misión de Dios con usted?
Algunos salvarlo, otros sanarlo, otros restaurarlo, otros exhortarlo, a otros ayudarlo, a otros corregirlo, a otros consolarlo, a otros disciplinarlo, a otros cambiarlo. Dios tiene una misión con cada uno de nosotros. Algunos posiblemente han dicho: la misión de Dios es misión imposible. ¿Sí? ¿Ha visto la película? Pero ¿por qué decimos esto? Por tres razones. La primera, porque creemos que solo Dios puede llevarla a cabo, o porque dudas de que se pueda cumplir. ¿Por qué dices que es misión imposible? Porque estás en contra de su misión. Te tengo que decir que hay algo cierto dentro de la misión de Dios, y que Dios nos habla con Moisés. ¿Y qué es lo cierto que Dios nos habla con Moisés? Escúcheme, que la misión de Dios requiere aliados. ¿Requiere qué? Personas que quieran participar, que se conviertan en facilitadoras de los propósitos, o que se conviertan en facilitadoras de las misiones que Dios tiene. En el contexto particular, Dios desea que Moisés vea también lo que él está viendo: la opresión y la aflicción del pueblo. ¿Por qué razón Dios le muestra esto a Moisés? Porque quiere usarlo, porque quiere hacerla parte de la misión que él tiene planeada. ¿Cuál es la misión de Dios? Librarlos. La misión de Dios es sacarlos de allí. Escúchame lo que le voy a decir. Gloriosamente, Dios sí ve la tragedia y las dificultades por las cuales pasan sus hijos. Y yo le quiero hablar a su corazón. Si usted cree que Dios no ha visto que usted está sufriendo, le tengo que decir que Dios sí ve la aflicción de la gente. ¿Amén o no amén? Dice el texto en el versículo 7 lo siguiente: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor. Qué importante es clamar para que Dios vea la aflicción y la opresión que posiblemente estás pasando. Y me atrevo a decir lo siguiente: muchas veces Dios no planea ninguna misión liberadora contigo porque tú no le clamas. Amén. ¿Amén o no amén? ¿Cómo Dios verá tu aflicción? Porque tú estás clamando. Y dice el texto que Él quiere descender, versículo 8, para librarlos. Dios desea ver por qué desea actuar. Dios desea ver por qué desea actuar. Y dice: he descendido para librarlos. Dios quiere actuar y Dios quiere hacer algo. Y la misión de Dios es a favor siempre de los afligidos y de los oprimidos. ¿Amén o no amén? Y si quiere, pregúntele a Jesucristo todo lo que Él hacía. La misión de Dios tiene, gracias a Dios, objetivos y metas claras: sacarlos a un lugar donde es una tierra que fluye leche y miel, un lugar ancho, un lugar donde están los impíos. Le voy a dar esa tierra a mis hijos. Indiscutiblemente Moisés, en este punto de la vida, estaba ajeno a lo que su pueblo estaba pasando. Moisés es un hombre que está en el desierto y no sabe lo que está pasando en Egipto. Él está rico de la vida ya cuidando ovejas, pero no sabe que su sangre, su pueblo está sufriendo. Dios le muestra esto. Y dice el texto por último en el versículo 10, que le dice: ven que te enviaré para que saques a mi pueblo. ¿Y por qué Dios le dice esto? Porque Dios nos quiere hacer partícipes de su misión. ¿Amén o no amén? ¿Por qué Dios nos deja ver la aflicción de otros? ¿Por qué Dios a usted le ha dejado ver las lágrimas de otras personas? ¿Por qué Dios a usted le ha hecho saber los problemas de otras personas? ¿Por qué razón? Para involucrarlo en la solución. ¿Amén o no amén? Dios quiere mostrarle a usted que otros sufren para que usted los ayude. Es lo que pasó con Moisés. Dios no solo nos muestra la aflicción, sino que también nos muestra las soluciones. Dios quiere mostrarnos su misión para que participemos de ella. Muchos de los que estamos aquí somos la misión de Dios, porque Dios a usted y a mí quiere enviarnos. Y conocer la voluntad de Dios no es simplemente para saber, sino es para participar. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos quieren participar de las misiones que Dios tiene? La misión de Dios tiene la garantía de ser exitosa porque Jesús ya murió en la cruz para que sea exitosa. Y algo interesante
que tienen las misiones de Dios. Para terminar, las misiones de Dios tienden a traer libertad, tienden a llevar a lugares de leche y miel, bendiciones, lugares interesantes. Pero estas bendiciones no solo benefician a los afligidos y a los oprimidos, sino que también benefician a los misioneros. ¿Amén o no amén? Lo beneficia a usted. Dios quiso que todos los que estamos aquí viéramos su misión, porque quiere usarnos en sus misiones. Hasta aquí vimos 3 aspectos que Dios quiere que usted y yo veamos. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? Su deidad. Y el tercero, su misión. El Señor indiscutiblemente no ve las cosas como yo las veo. Amén. La forma de Dios mirar es tan profunda y penetrante, de lo más interesante de lo que usted y yo hemos podido creer o pensar, particularmente lo que busca su palabra y sus enseñanzas es enseñarnos a ver bien. Y hoy Dios quiere que veas 3 aspectos: su llamado, su deidad, su misión. ¿Cuántos quieren ver la vida y todas las cosas como Dios las ve? No, en serio, ¿cuántos las quieren ver así como Dios las está viendo? Esto ya sería el premio gordo. Esto ya sería la bendición más grande. Pero ¿y si yo le digo que hay más? ¿Y si yo le digo que Dios quiere que usted vea algo más? No solo su llamado, no solo su deidad y no solo su misión. Mateo 5:8. Dios quiere que usted vea algo adicional. Lo siguiente: bienaventurados los de limpio corazón, porque estos verán a quién. ¿Sí entendió o no entendió? Rico ver el llamado, rico ver la deidad, rico ver la misión, pero más delicioso es verlo a Él. ¿Amén o no amén? Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie. Hay una promesa, y es que Dios también desea que lo veamos a Él. Y eso es literal. Eso no es simple simbolismo de lo ves en la iglesia con los hermanos. No, estos textos son literales. Está hablando de verlo literalmente. Y hay un solo lugar donde usted y yo podemos verlo: en el cielo. Amén. Por eso le quiero decir, mi querido hermano, para terminar, que usted y yo necesitamos ver las cosas como Dios las ve. Amén. ¿Cuántos desean ver las cosas como Dios las ve? Colóquese de pie, por favor, y oramos para terminar. Padre, te queremos dar gracias por este momento, y te damos todo el honor y la gloria porque tú nos has hablado y has ministrado nuestro corazón. Señor, tú eres fiel, eres bondadoso. Le invito a que donde usted está, sienta que Dios lo está viendo. Le invito a que donde usted está le diga: Señor, gracias, porque tú ves las cosas de una manera diferente a lo que yo las veo. Dígale: Señor, ayúdame a ver el llamado que me estás haciendo. Ayúdame a ver tu deidad. Ayúdame a ver, Señor, tu misión, porque tú quieres, Señor, que yo participe de ella. Dígale: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Dígale: yo quiero llegar a verte a ti. Hoy el Señor quiere limpiar nuestras vistas, no solo físicas, sino espiritualmente, para que lo veamos, para que veamos lo que Él hace, lo que Él es, lo que alimentará tu fe y lo que realmente te hará una persona madura en Él. Dile hoy: Señor, te alabo, te bendigo. Dile hoy: Señor, te doy toda la gloria, el honor y la alabanza. Dile hoy: Señor, ayúdame a ver las cosas como tú las ves.
Ayúdame a ver los aspectos que tú quieres que yo vea. Dile: Señor, pero quiero un día verte a ti. Si tú deseas ver a Dios, como nos hablaba estos pasajes, los limpios de corazón, los que buscan la paz y la santidad, verán a Dios. Y la invitación para ti hoy y para mí es esa, porque está abierta la puerta, porque Jesús rasgó el velo para que viéramos la presencia de Dios. Hoy hay bendición para usted y para mí. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te damos gracias por esta palabra. Y te pido, Señor, que haya ministrado el corazón de tus hijos que están aquí. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le da un aplauso a Jesús y al Señor? Porque Él quiere que tú veas la visión de Dios. Amén. Tome su lugar, por favor.